Romanos capítulo 12. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nota, así que, a la luz del gran plan de salvación bosquejado en los capítulos 1 al 11 y particularmente de todas las misericordias, beneficios que éste trae a los cristianos, respondamos como corresponde. En sacrificio vivo, como los cristianos, tanto judíos como gentiles, son el nuevo pueblo de Dios y el nuevo Israel, ¿no debemos ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento? Sí, pero no sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, sino que debemos ofrecer nuestros cuerpos, todo lo que somos, como sacrificio vivo cada día a Dios. La palabra griega que se traduce como culto se usa para referirse a las ceremonias del templo judío en 9:4 y Hebreos 9:1-6. La palabra traducida como racional puede significar perteneciente a la razón. Como tal, sugiere que una respuesta racional a las misericordias de Dios sería entregarnos en un acto de adoración. La palabra puede ser también entendida como espiritual, véase 1 Pedro 2:2. De esa manera, nuestro acto de consagración constituye una forma suprema de servicio religioso. Física, porque nuestros cuerpos están presentes en el acto de adoración. Racional, en la medida que nuestra mente es receptiva a su verdad. Emocional, cuando sus misericordias son percibidas y despiertan nuestra sensibilidad a la amabilidad de su amor, y espiritual, al ser todo eso el fruto de su espíritu que nos revive y renueva. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota, a este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo. Segunda de Corintios 4:4. Por el contrario, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, dedicada a los ideales del reino de Dios. Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. Riqueza literaria. Conforméis. Compare esquema y esquemático. Se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Aparece otra vez en el Nuevo Testamento únicamente en 1 de Pedro 1:14, donde describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos. Aún la conformidad aparente superficial al sistema de este mundo o cualquier acomodo a sus maneras sería fatal para la vida cristiana. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nota, Pablo se refiere a su propia función en el cuerpo como un apóstol con autoridad por la gracia que me es dada. La medida de fe no alude a la fe de la salvación, sino a la fe que acompaña el recibir y usar los dones que Dios nos da. La medida de fe que el Señor ofrece corresponde a las funciones que asigna como Creador y Redentor. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nota, nuestros diferentes dones y habilidades deberían hacernos más amantes y dependientes unos de otros y por lo tanto más unidos como un cuerpo en Cristo. Dinámica del reino. Uno no debiera pensar demasiado alto de sí mismo. Valor humano. Porque la Biblia enseña que los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Debemos respetar la posición de cada individuo bajo Dios. Este pasaje no enseña que los creyentes debieran pensar de sí mismos como seres sin valor o insignificantes, sino más bien
que ninguno debe considerarse a sí mismo como más digno, más importante, más merecedor de la salvación o más esencial que cualquier otro. Poseer talentos o dones diferentes no indica diferencias en dignidad, porque todos pertenecemos a un cuerpo y todos somos independientes. Versículo 4 y 5. Pensar de otra manera es distorsionar la realidad. Cada individuo posee un valor y dignidad intrínsecos, en vista de que todos somos iguales ante Dios y en Cristo. Mateo 25, 37 al 40, Santiago 2, del 1 al 9. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nota, profecía. Se refiere tanto a aquellos a quienes los dones recibidos del Padre Creador les permite ver la vida desde una perspectiva profética especial, independientemente de la función pública que desempeñen o del uso especial que haga de ellos el Espíritu para proclamar abiertamente una profecía, o a la manifestación de una profecía hecha pública, diciendo algo que Dios haya puesto en su mente. 1 Corintios 12, 10. A la medida de la fe parece significar que cualquier tipo de actividad profética debe ejercerse de acuerdo con la madurez espiritual concedida a aquel que habla en reconocimiento de que ese don tiene su origen en Dios. Versículo 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nota, Pablo invita a vivir con humildad y fe en nuestras relaciones cristianas. Así como el cuerpo está formado por varios miembros, cada uno con diferente función, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con funciones y responsabilidades individuales, pero todos íntimamente relacionados como una unidad en Cristo. No debemos considerarnos en una posición superior ni disminuir el papel de otros. Existen dos formas diferentes de abordar el pasaje de los dones. Primero, considerarlos como una categoría distinta de los que aparecen en otros pasajes del Nuevo Testamento que frecuentemente hablan de los dones otorgados por el Padre Creador. Véase la nota de Efesios 4, 8, 11. O, segundo, verlos como una repetición o complemento de muchos otros mencionados en 1 Corintios 12, 12, 29 o Efesios 4, 11. Dinámica del reino. Los dones del Padre para ti. Dones espirituales. Los dones son colocados en la iglesia como recursos para ministrar al cuerpo, donde sea más necesario. Este pasaje despliega los dones del Padre, dados a cada persona como un medio para poder llevar su propósito a nuestra vida. Servicio. Comprende tanto a aquellos cuyos dones especiales los capacita mejor para atender al cuerpo en sus necesidades materiales, como aquellos que prestan cualquier tipo de servicio a los demás en la iglesia. 1 Corintios 12:5. La enseñanza se refiere tanto a aquellos especialmente dotados para escudriñar e instruir en la verdad revelada de la palabra de Dios, independientemente de la función pública que ejerzan, como a los maestros profesionales. Efesios 4:11. El que exhorta describe a aquellas personas cuyos dones innatos los califican para aplicar las verdades de Dios a situaciones particulares, alentando a otros, o a aquellos, como los ministros, que han sido llamados para dedicarse por completo a la atención de la iglesia. El que reparte, que no aparece en la relación de 1 Corintios o Efesios, se refiere a quienes están dotados para contribuir al sostén emocional o material de otros, o a los dotados de abundantes medios financieros para apoyar la obra del Evangelio. El que preside
Se refiere a quien está dotado para orientar en todas las esferas de la vida o a aquellos que tienen a su cargo funciones administrativas, 1 Corintios 12:28, o posiblemente aún a los diáconos, Filipenses 1:1. El que hace misericordia define a quienes poseen el don de una fuerte sensibilidad o a aquellos llamados a desempeñar funciones especiales en organismos cristianos de asistencia y ayuda. Con alegría, alerta a quienes poseen estos dones a no dejarse dominar por la depresión o la apatía. Riqueza literaria, alegría. Compare bullicio e hilaridad. Gracia, regocijo, gozo, benevolencia, afabilidad, jovialidad, alborozo. En algunas culturas primitivas, los traductores de la Biblia definen como el corazón se está riendo y los ojos están danzando. La palabra se ha usado a menudo para designar el porte alegre de aquellos que visitaban a los enfermos y de aquellos que daban limosnas. La persona que exhibe alegría es como un rayo de sol que ilumina la habitación del enfermo con calor humano y amor. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nota: debido a que mucha gente puede mantenerse violentamente opuesta a nosotros, hay momentos en que fallan todos los esfuerzos en favor de la paz. Sin embargo, el cristiano debe demostrar que no es responsable cuando se quiebra la paz. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nota: en vez de tomar venganza por nosotros mismos, debemos ponerlo en manos de Dios y dejar así lugar a la ira divina. En el juicio final, la venganza pertenece a Dios, o a veces en esta vida a través de la instrumentalización del poder civil. 13:4, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nota final: el amor debe ser el principio mentor en las relaciones cristianas, no solo entre los hermanos y hermanas en la fe, versículos 9 al 13, sino también para con los enemigos, versículos 14 al 21. Pablo menciona muchos deberes cristianos específicos, pero el amor constituye la nota dominante de sus exhortaciones. Pablo agrega ahora aplicaciones prácticas y recomendaciones personales a sus reflexiones teológicas de los capítulos 1 al 11. De hecho, el libro puede ser dividido en dos grandes secciones: doctrina, capítulos 1 al 11, y recomendaciones prácticas, capítulos 12 al 16.